Bien, acá vamos a tratar el ítem número 5, la crisis de 1929, el crack de Wall Street y la Gran Depresión. Bueno, acá tenemos un tema muy grande, así que me quiero tomar el tiempo para poder explicarlo porque está dividido en diapositivas de PowerPoint. Bien, eh, para entender un poco la crisis de Wall Street, vamos a remontarnos un poco a los años locos, los famosos años locos. Después de la Primera Guerra Mundial, eh, Europa estaba prácticamente en ruinas, tanto económicamente como físicamente. Bueno, justamente edificios destrozados, millones de pérdidas humanas, eh, tierras destrozadas y asoladas por la guerra. Y justamente para poder remontar la situación de crisis financiera que tenía los países europeos, intervino Estados Unidos. Estados Unidos obtuvo beneficios a pesar de que participó de la guerra justamente porque entró tarde y además porque justamente los efectos de la guerra no se produjeron en su propio país. Por eso pudo tener beneficios. Y a través de cómo pudo tener beneficios, bueno, justamente financió la reconstrucción de los países europeos a través de los bonos libertad. ¿Qué quiere decir los bonos libertad? Bueno, justamente son bonos que se le vendían a entidades financieras y a los bancos con la idea de que con esa recaudación de dinero por parte de los bancos y por parte de la gente se pudiera financiar la reconstrucción de Europa. Ojo, estos bonos libertad tenían ciertos intereses también. La gente compraba estos bonos de libertad y cobraba un interés de estos bonos. O sea, tenían una ganancia de estos bonos de libertad. Una ganancia de alrededor del 4.5%, si no me estoy equivocando. En sí los números no importan demasiado. Lo importante es que en sí la gente podía obtener ganancias a través de la compra de estos bonos libertad. Y justamente la gente se empezó a interesar en el mercado de valores y en la inversión y en la compra de acciones. ¿Por qué? Porque justamente empezaron a notar de que a través de la compra de acciones y de bonos podían obtener ganancias interesantes sin tener que trabajar prácticamente. Ya con tener el dinero podían invertirlo en la bolsa, comprar bonos o acciones y podían obtener ganancias. En sí, este sistema de compra y venta de ganancias, de acciones, era siempre considerado un negocio riesgoso. Es muy riesgoso porque a veces se gana y a veces se pierde. Y justamente la gente se empezó a interesar porque, por un lado, tenían la idea de que podían colaborar financieramente con la reconstrucción de los países europeos que, que habían participado durante la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado también se empezó a interesar porque veían que podían obtener ganancias y muy generosas. Ahora veremos que a pesar de que tenían ganancias muy generosas, sigue siendo la compra y venta de acciones y de bonos es un negocio riesgoso. Por eso es más recomendable que estas compras y ventas se realicen a través de entidades o de personas pudientes, porque si aquellas personas que tienen bajos recursos llegan a perder dinero, van a perder mucho si se devalúan las acciones o se bajan el valor de las acciones o de los bonos. Por eso es más recomendable que lo hagan personas que están más metidas en el tema y que tienen grandes cantidades de recursos, porque si llegan a perder, van a perder mucho. Ahora bien, la mayoría de la gente compraba estas acciones al margen hasta el 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el 90% del valor de los bonos que compraban era con plata prestada. Yo, por ejemplo, compraba un bono Libertad y el 90% de la plata que utilizaba o del dinero que utilizaba para poder comprar ese bono era con plata que le pedía a un prestamista, con la idea de que después cuando suban el valor de esos bonos libertad y tenga una ganancia, yo devuelva ese dinero al prestamista y encima de todo tenga ganancia yo mismo. Esa era la idea de la gente que compraba los bonos libertad. Ahora bien, si llegaba a perder valor estos bonos libertad, entonces la gente que tenía poco iba a perder lo poco que tenía y iba a perder mucho.
Bien, sigamos al siguiente cuadro. En 1928 se produce la suba de acciones y se produce una frenética compra de acciones. La gente se agolpaba, directamente se agolpaba ante el mito de que podía llegar a enriquecerse de la noche a la mañana. Por eso se agolpaba la gente para comprar más y más acciones. Pedían más préstamos, ponían como garantía más cosas propias, propiedades, casas, pedían préstamos a prestamistas con tal de comprar más acciones y poder enriquecerse de la noche a la mañana. Ya estaban en un mercado de valores que les prometía que podían enriquecerse de una manera desenfrenada sin tener que llevar adelante sin tener que trabajar, por así decirlo. Solamente ponían la plata a trabajar en lugar de ponerse ellos en el trabajo. Bien, esta suba de valores fue frenética hasta que apareció el 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, que fue el jueves que inició la crisis de Wall Street. En ese Jueves Negro se produjo un pánico financiero ante la caída de los valores de las acciones. Ante la caída de los valores de las acciones, la gente se agolpaba para vender sus acciones porque antes de que sigan cayendo, suponía una pérdida. Si seguían cayendo las acciones y la gente no vendía la gran cantidad de acciones que tenían acumuladas, entonces iban a terminar perdiendo más y más dinero. Tenían que venderlas cuanto antes. Y como muchas personas pidieron plata prestada para poder comprar estos bonos y ahora no pudieron hacer frente a estos préstamos porque perdieron dinero, porque los bonos y las acciones valían menos, entonces las familias no pudieron pagar sus préstamos y los bienes que tenían fueron embargados y rematados. Y ante la caída del ingreso familiar de los habitantes también cayeron las ventas, porque justamente estas personas compraban muchas cosas, productos manufacturados, y ante el menor ingreso que tenían estas familias, cayeron las ventas y las empresas empezaron a despedir gente y en muchos casos también empezaron a cerrar. Y bueno, ante esta caída también se produjo una ola de quiebra de bancos. ¿Por qué? Porque justamente la gente que tenía sus ahorros se agolpaba haciendo largas filas para poder retirar los ahorros que tenían, para poder pagar de alguna manera los préstamos que habían adquirido. Y las personas empezaron a retirar sus ahorros y justamente los bancos no podían hacer frente en plata en efectivo, en plata real, no podían hacer frente a los depósitos que tenían las personas. Entonces empezaron a cerrar los bancos. Empezaron a quebrar y empezaron a cerrar los bancos. Ante toda esta crisis, el gobierno de Estados Unidos intervino. Ya no se podía mantener neutral ante tal crisis económica, y ante esta crisis económica se buscaron soluciones alternativas al liberalismo. Ya ahora estamos hablando de un Estado que es interventor. Recordemos, un Estado liberalista no es interventor en las medidas económicas y dejan la libre navegación la libre circulación de la economía, que el mercado se autorregule solo. Ahora directamente el Estado se establece para poder solucionar este problema de la crisis económica. El Estado busca alternativas al liberalismo como un Estado más interventor. Ahora vamos al siguiente. Bien, la crisis económica llegó a Europa y América Latina debido a los lazos económicos y financieros tendidos por Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. La gran confianza en los negocios y la euforia inversionista habían permitido una gran oferta de préstamos en el exterior, pero al desencadenarse la crisis, los Estados Unidos, que habían realizado préstamos a los países europeos, por ejemplo a Alemania, reclamaron su devolución. Bueno, esto es un poco también relacionado con el tema de los bonos libertad y con otros tipos de préstamos que Estados Unidos realizó a los países, como en el caso de Alemania. Ante la crisis, los accionistas, los que habían comprado bonos libertad, todos aquellos que habían ofrecido préstamos a Europa, empezaron a reclamar el dinero que habían prestado.
Lo empezaron a reclamar porque frente a esta crisis se estaban embargando propiedades de particulares y identidades financieras. Entonces, para poder atajar un poco la crisis y salvarse del cierre o del embargo de mucha gente de sus bienes personales, empezaron a reclamar los préstamos que habían hecho a Europa. Y Europa, bueno, en algunos casos devolvieron y en muchos casos no pudieron hacer frente a una devolución. Bueno, ante la crisis, el presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, toma medidas estatales de tipo intervencionistas en la economía. Financió obras públicas para disminuir la gran cantidad de desempleo, refinanció hipotecas sobre viviendas, otorgó préstamos a grandes sumas de bancos y los ferrocarriles y de los estados. Bien, con esto estamos hablando de que justamente nosotros habíamos dicho que se cerraron muchas empresas porque se bajaron las ventas. ¿Por qué se bajaron las ventas? Bueno, porque el ingreso familiar había disminuido producto de la crisis. Y como muchas personas estaban desesperadas tratando de refinanciar sus deudas, de alguna manera el Estado intervino. ¿Cómo intervino? Bueno, refinanció las obras, refinanció las hipotecas sobre las viviendas y otorgó préstamos a grandes sumas de bancos. Un poco para que no cierren los bancos y también un poco para que las viviendas no fueran embargadas, porque no podían porque las familias no podían hacer frente a las deudas que habían adquirido para comprar bonos y acciones. Entonces, para poder salvarlos un poco, salvar las viviendas de estos ciudadanos, el presidente Herbert Hoover refinanció las deudas y las hipotecas de estas familias.